Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Es muy grato estar en este espacio y además poder compartir los conocimientos que se han ido acumulando con la experiencia y el trabajo que además se hace con incidencia directa. Hoy contamos con Marcela Santamaría para hablar sobre los criterios OMEC y su nominación. Como lo decíamos en el espacio, los criterios, claro, son una forma en la cual podemos buscar ese reconocimiento para hacer otras medidas efectivas para la conservación, pero también hay un enfoque muy interesante de estos criterios y es la capacidad de que podamos generar conocimientos y podamos generar estrategias para conocer mejor nuestra reserva, el estado de la misma y todo lo que hay alrededor de ella para ordenarla y para proyectarla. Entonces, Marcela, mil y mil gracias por este espacio. Creo que varias personas tenemos mucho interés y mucha emoción en poder entender más sobre los criterios OMEC, sobre el proceso de nominación. Y bueno, te doy el espacio para que también te presentes y presentes este espacio, aunque ya pues la mayoría de personas te conocemos y hemos trabajado contigo, pero bueno, es un espacio para conversar entre todos nosotros y bueno, gracias por estar acá y por dedicarnos esta tarde. Con todo gusto. Acabo de ver a alguien que tiene también mi apellido. Me alegra. Hay alguien, Santa María también. Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi noche, ¿no? Porque está oscuro. Como dice Isabela, pues yo voy a presentarles una parte sobre qué son las OMEC, hacer como un recuento muy general y después cómo se aplican los criterios de una manera práctica, pues con imágenes, etcétera. Y por último, pues hacer unas aclaraciones muy importantes de lo que es y no son las OMEC y abordar ese tema que se llama esos mitos que hay en torno a este tema. Entonces voy a compartir. Me interrumpen, tú dirás, Isabela, ¿no? Claro que sí, en caso de cualquier pregunta, este es un espacio para conversar, entonces estaremos muy pendiente a las manos levantadas, a los comentarios en el chat. Perdón, estoy cerrando todas las que no corresponden. Aquí ya, ahí me ven, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo tu pantalla. Bueno, entonces, pues a mí siempre me interesa iniciar hablando del tema OMEC, pero también en el caso de Resnatur, ¿cuál es ese vínculo que existe en las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas? Yo sé que es un nombre largo y un poco harto, pero ya veremos poco a poco qué es, y su vínculo con la conservación en tierras o en espacios privados, que es lo que nos convoca y nos reúne en Resnatur. Aquí, a grosso modo, es muy importante mencionar que actualmente en el país hay diferentes formas de reconocer los esfuerzos y aportes de la sociedad civil a la conservación de la biodiversidad. Aquí vemos 4 caminos y vamos a ver qué implica cada uno, pero sobre todo pues nos vamos a concentrar en este. Entonces el primer camino inicial desde el reconocimiento por el Estado colombiano es a través de la Ley 99 de 1993, en 2 de sus artículos, que reconoce que las reservas naturales de la sociedad civil pueden y hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa categoría se regula en el 2010 o sea, la regulación que se hizo para ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y aquí hay un tema muy importante y es que para uno hacer parte de este sistema tiene que registrarse en una cosa que se llama el RUNAP, Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Y para hacer eso hay que ser propietario de la tierra y como bien saben ustedes, pues esto no siempre es posible demostrar la propiedad, sino que hay poseedores. En el año 2020 se abrió una nueva posibilidad para los esfuerzos voluntarios que hacemos las personas que estamos desde nuestro predio dejando un pedacito en conservación. Y esa es la ruta de nominación y reporte OMEC, que son áreas diferentes a las áreas protegidas incluidas acá. Y esto es lo que vamos a abrir esta ventanita en esta presentación.
Existe otra forma de agruparnos, aquellas personas que trabajamos por un, digamos, por un objetivo común, que es conservar un pedazo de tierra y cuidarlo, como es Resnatur, y doy algunos ejemplos acá, la Fundación Darién, y RENAS, que es la red que está en Zapatoca. Y nunca dejo de mencionar este último camino, y es que en el país hay muchas personas que ya tienen esa reserva natural, es decir, hacen un manejo de su predio, dejando un pedazo en conservación, que es el requisito básico para hacer reserva privada, pero no quieren pertenecer ni a una red, ni quieren ser reconocidos por ninguna de estas dos vías por el Estado colombiano. Entonces, la SOMEC, otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, básicamente son unas formas diferentes de hacer procesos de conservación en el territorio. Y se habla de basadas en áreas porque ustedes saben que hay otras iniciativas de conservación, por ejemplo, las vedas de ciertas especies que están amenazadas. Son otras medidas de conservación, pero no necesariamente corresponden a un área geográfica. Y todo esto, el tema de la SOMEX se encaja o se enmarca dentro del convenio sobre el convenio sobre la diversidad biológica. Este convenio fue, Colombia hace parte desde 1994, lo ratificó con la ley 165, y hubo dos momentos muy importantes y hago una rápida pasada de este tema para que recuerden las fechas. 2004, desde el convenio se dice, oigan, es muy importante que pasemos de áreas protegidas aisladas a un sistema conectado. Y aquí es donde la conservación privada también toma relevancia, cada vez se reconoce más el esfuerzo de los propietarios, poseedores o las personas dueños de tierras que están haciendo este proceso, esta iniciativa voluntaria de conservación. Esto es lo que se conoce como el SINAP. Yo sé que a veces hay muchas siglas, pero es Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ese Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el 2010, como ya lo mencioné anteriormente, lo regularon las categorías. Y como ustedes ven, la única categoría privada es la Reserva Natural de la Sociedad Civil, que como ya les mencioné, muchas, pues todas tienen que registrarse en una base de datos que se llama el RUNAP, y eso requiere demostrar que uno es propietario de la tierra. Cuando se abre este marco MEC, por medio de este convenio sobre diversidad biológica, esto inició en el 2018, este marco constituyó una herramienta para reconocer de manera formal otras formas de conservación diferentes a las áreas protegidas. Y eso es lo que les voy a mostrar muy brevemente ahorita. La diferencia fundamental es que mientras las áreas protegidas tienen un objetivo principal o primario de conservación, por ejemplo, el Parque Chingaza, no sé si el objeto de conservación son los osos, pero bueno, hay un tema de regulación hídrica, son creadas, y para crearlas se declaran, y la declaratoria en este país implica un cambio en el uso del suelo. Eso es muy importante, esa diferencia. Las OMEC ya muestran resultados efectivos de conservación independientemente de su objetivo, porque las OMEC, y aquí no me voy a extender mucho, las OMEC pueden tener un objetivo primario, es decir, la intención inicial es que sea conservación de la biodiversidad. Pueden tener objetivos secundarios cuando primero hay otro interés, como por ejemplo, un caso que siempre lo menciono, ya lo conocen varios de ustedes, una reserva que se llama, ay, se me olvidó el nombre, en Amusi, en el Caribe colombiano. Estas mujeres deciden unirse para poder tener libertad en la toma de decisiones en torno a su vida, y para eso empiezan a sembrar ñame, y al sembrar ñame deciden que tienen que proteger el bosque seco tropical. Ese es un objetivo secundario. Entonces, como ven, es independientemente, el camino MEC es reconocer eso de otra manera diferente a lo que se hace en Colombia, que es la ruta declaratoria. Y hay un tercer objetivo que es como llamamos, el subsidiario de rebote, que son, por ejemplo, los fuertes militares que no tienen ninguna intención de conservar la biodiversidad, pero lo hacen de rebote porque tienen que dejar zonas aisladas para el proceso de polígono. Las OMEC, ojo, se reportan. Las OMEC no se declaran porque la OMEC reconoce lo que ya existe y reconoce lo que está ocurriendo en el uso del suelo.
Entonces, es un reconocimiento, es una certificación, por decir así, como ponerle un sello diciéndole, yo he cumplido con unos criterios y tengo unos resultados efectivos o importantes en conservación. Y esto es muy importante desde la conservación privada, porque antes pues solo había la ruta RUNAP, pero se abren caminos y cada persona, cada uno de nosotros puede decidir si cuál de estas rutas queremos abordar. Las OMEC tienen un vínculo muy fuerte con el tema de gobernanza. Es decir, si no hay un manejo y una gestión directa y consciente sobre el área, pues es muy difícil cumplir con el criterio OMEC. Esto es muy importante y eso lo vamos a ver ahorita en la aplicación de los criterios. Y es básicamente las personas, se refiere la gobernanza a cuál es el proceso en el cual las personas toman decisiones y comparten el poder. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se garantizan las condiciones para su implementación y qué efectos tienen en la naturaleza y en la sociedad de manera general? Es decir, nosotros los que estamos aquí reunidos, que tenemos nuestras reservas asociadas a Resnatur, tenemos una voluntad clara de hacer un manejo de cuidado de la naturaleza, dejando una zona en conservación. Y esto muy simplemente para decir que nosotros estamos ubicados en este tipo de gobernanza, que es la gobernanza privada, ¿correcto? Hay gobernanza pública, comunitaria y lo que se llama la compartida, pero nosotros somos particulares o familias o organizaciones que estamos tomando decisiones desde nuestra familia, desde nuestra sociedad familiar o en algunos casos desde una ONG o una asociación. ¿Qué pasa con OMEC? Como les digo, esto es un tema del Convenio sobre Diversidad Biológica. Aquí ustedes ven un mapa y todo lo que se trabaja con OMEC está directamente ligado con las áreas protegidas. Y el convenio sobre diversidad biológica tiene que llevar pues unas cifras de qué está pasando en el mundo, porque si son 196 países los que se han adherido al convenio, pues cómo van cumpliendo esos compromisos y esas metas. Entonces ustedes ven aquí en verde todas las áreas protegidas, terrestres, en azul las marino y marino costeras, y en amarillo son las OMEC, esas otras formas de conservación. Era evidente que si se seguía solo por la ruta de áreas protegidas, pues el deterioro de los ecosistemas y de los territorios podía ser muy fuerte y que había que abrir la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que busca la SOMEC, reconocer otras formas de conservar y cada uno pues con sus apuestas, ¿no? En Colombia en este momento, pues esta es la situación, son 1.798 áreas protegidas y 46 OMEC. Este número sube mucho porque el que lo sube es justamente las reservas naturales de la sociedad civil. Y aquí ya para terminar y pasar ahora hacia el ejercicio práctico, y no quiero enredar mucho, es que cuando uno inicia el proceso, y aquí está Fernando, que estuvimos con Claudia Durana, miembro de Junta, estuvimos allá en la Reserva Pompeya. Lo primero que pasó, y lo voy a ir explicando a medida que muestre este gráfico, o estos pasos, es que inicialmente Fernando dijo, ay, yo quiero ver si yo aplico y puedo ser reconocido como OMEC. Entonces uno entra a hacer lo que se llama una OMEC potencial. Entonces lo primero que uno mira es que no se traslape con un área protegida que hace parte de ese registro de esos datos, del RUNAP, ¿correcto? Cuando lo verificamos y otros temas, ya nos fuimos a la reserva, estuvimos hace ya casi 15 días, ¿no, Fernando? Y se aplicaron los criterios. Nosotros acompañamos el proceso, pero quienes aplicaron los criterios, pues fueron Fernando y Cristina. Y ya se puede decir que la Reserva Pompeya es una OMEC candidata. En un mundo ideal, pues todos los procesos necesitan fortalecimiento, es decir, algunos necesitan formular e implementar un plan de manejo, formular, no sé, lineamientos para turismo de bajo impacto, etcétera. Pero en el caso de OMEC hay áreas que inmediatamente ya pueden entrar al proceso de nominación. Este proceso se hace frente al ministerio, pero cuenta con el apoyo del Instituto Humboldt y la Fundación Natura, ¿correcto? Entonces eso se llama nominación, verificación y reporte. Y después, cuando se ha surtido todo un proceso interno,
el reporte lo envía al ministerio, pero obviamente con el aval de la persona que nomina. En este caso sería Fernando. A través de una serie de cartas, él autoriza a que sea el ministerio el que está, el que va a enviar la información a esta sigla WCMC, que es el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación. Es lo que se llama una OMEC. Ellos son los que revisan e incluyen la base de datos para que se vea aquí en este, como en este mapita, ¿correcto? Recientemente el ministerio está empezando a crear una nueva escalera que es el proceso de seguimiento a las OMEC ya reportadas, ¿sí? Entonces es un seguimiento a áreas como la reserva, se me olvidó, La Ilusión, o Salto Topacio, que es la del Caribe colombiano, o la Reseda, la Reseda y tanto La Ilusión hacen parte de Resnatur. Entonces, todos estos pasos siempre es la decisión de quien ejerce la gobernanza para reportar el área. Es decir, en nuestro caso es el propietario, los propietarios, la familia o la asociación que decide aplicar que decide seguir esta ruta. Aquí no se obliga. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esto fue un barrido rápido. Por ahora no, Marcela. Yo no sé por qué yo no veo cuando proyecto. Es normal, ¿no? Sí. ¿Y ahí me ven? Sí. Sí, Vale. estamos viendo la diapositiva. Entonces, muy brevemente, desde Resnatur, en una alianza con el Instituto Humboldt, con la GIZ, colaboración alemana, y con Fundación Natura, se implementó un proyecto entre 2019 y 2021, justo cuando ya había salido el reconocimiento de las OMEC allá en el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y se estableció la aplicación de los criterios, porque todos los casos para reportarse deben aplicar criterios caso por caso. Eso es muy importante. Entonces, con un equipo técnico, definimos esta metodología que se ha venido ajustando algunas cosas, pero en esencia se mantiene. Y aquí vemos cómo se arranca con lo que se llama el mapa parlante, que no voy a entrar mucho en detalle porque ahorita vamos a entrar a la aplicación de Mural, pues les voy a presentar la aplicación de Mural, pero básicamente como ustedes la opción es o dibujar su mapa y después complementarla con una información, pero también puede ser a partir de una imagen impresa y de otras maneras. Y después se pasa a la segunda fase, que es cuando se empiezan a aplicar los criterios. Estos fueron unos talleres que se realizaron, aquí fue en Nariño, en el primer proyecto, después hubo un proyecto con CI, esto fue en la Reserva Guadualito, y se usa una herramienta que se llama Petaplan. Entonces vamos a ver que la definición DOMEC, que todavía no se las he puesto, aborda 4 criterios, y esos 4 criterios tienen subcriterios y preguntas. Y lo que uno hace es ir avanzando, contestando las preguntas pues de acuerdo a lo que se pregunta. Estas preguntas que ustedes ven aquí son parte de la cartilla original, no la puse aquí, se me olvidó poner la foto, pero estas preguntas han ido modificándose levemente. Nosotros, y Isabela les puede compartir ya lo que se llama la ficha técnica, que es con las últimas preguntas, son un poquito más amplias. Ya con Fernando sí aplicamos las nuevas preguntas o las más preguntas de lo que aparece aquí. Pero como ustedes ven, esto se organiza en criterio A, criterio B, criterio C y criterio D. Criterio A es que el área no sea un área protegida. Es decir, en el caso de Colombia, es que no haga parte del RUNAP. Entonces, yo no puedo ser una reserva de la sociedad civil y a la vez puedo ser OMEC. O, por ejemplo, la reserva de Marta Giraldo, ¿me recuerdas el nombre, Isabela? Humaqui. Humaqui, por ejemplo, está aquí en Bogotá, está en los Cerros Orientales y eso es una reserva forestal, que es un área protegida. Entonces, ella no puede correr los criterios. El segundo criterio es que sea gobernada y gestionada, es decir, que haya una instancia clara o que la familia o la persona tome decisiones en torno a cómo se maneja el área y y que haya un polígono definido, así sean propietarios, así sean, poseedores o tenedores.
Y después vienen 2 criterios que tienen todo el tema, cómo es la contribución en el tema de biodiversidad y de servicios ecosistémicos. Esta figura pues no me va a detener mucho, esto es una guía que va a salir muy pronto sobre gobernanza, pero es muy interesante y los invito, como ustedes ven, estos son los tipos de actores, y los invito a que vayamos a esta última parte que es propietario, privado, familia. Este todavía falta ajustarlo porque aquí van a poner asociación. Entonces la pregunta es, ¿la gestión la realiza un único propietario privado o una familia? Entonces, si dicen sí, entra de uno a gobernanza privada. Pero si dicen no, se abren otras alternativas. Algunos también son ONGs, como Fundación Natura, tiene 5 reservas naturales de la sociedad civil y ellos son los que toman las decisiones. Y aquí no me entro más pues, a entrar en el detalle, pero eso es muy importante que nosotros estamos ubicados en esta zona, que somos los que aportamos desde la conservación en espacios privados. Y cuando uno ya ha aplicado los criterios, y se han contestado, estas eran las primeras carteleras, ya nos hemos ido, no tecnificando, pero afinando la metodología y la herramienta, se aplica un semáforo. Y ese semáforo lo que ayuda es a validar y permite identificar si se requiere ajuste para poderse nominar y reportar. Ustedes ven que aquí había no me acuerdo qué era, Aguamahui, no me acuerdo qué había aquí, pero había un problema con límites o algo así. Si requiere fortalecimiento o si puede reportarse, es decir, si cumple con el criterio y está listo para reportarse. Hasta ahí era lo que pensaba hasta aquí Isabela. ¿Alguna duda? Como en No. términos del resumen de la nominación, que creo que es lo que abarca principalmente esta primera parte, es toda la aplicación metodológica, que es justo el paso que vamos a ver a continuación, que tiene los pasos, los criterios, etcétera. Y una vez se aplican los criterios y se corren según la aplicabilidad del semáforo y el fortalecimiento, uno ya pasa a ser una OMEC. ¿Me recuerdas el nombre, Marcela? Candidata. Candidata. Sí. Listo, Bueno, tenemos una manito levantada. No sí. sé el nombre, No pero la veo. adelante. Hola, Eduardo del Valle, no sé si Ah, nombre es mi hola. nombre. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marcela, Eduardo? muchas gracias por tu explicación, por darnos este tiempo. Isabela también, muchas gracias. No, me queda una duda y es, no sé si pudieras de alguna manera sustintamente explicarnos cómo funciona el tema técnico, es decir, si hay una suerte de línea base, si eso, quién aplica los criterios, si los criterios los aplica directamente el que se va a postular o esto es lo mismo que va a revisar el ministerio en términos técnicos, si te piden una línea base de suelos, fauna, flora, bueno, no sé qué, de manera general, Bueno, que nos genial. puedas dar de eso. Muy buena pregunta. Pues miren, en realidad lo que ha pasado en Colombia desde el 2019 es que los criterios se han venido aplicando principalmente, pero no solamente, principalmente por medio de proyectos. Y estos proyectos ayudan a identificar las áreas potenciales y esas áreas potenciales, pues el proyecto, las personas acompañan. Entonces, por ejemplo, perdón, Fernando, con la Reserva Pompeya, estaba dentro del paisaje de un proyecto que se está ejecutando desde Resnatur en alianza con Conservación Internacional. Entonces, nosotros acompañamos. Sin embargo, hay un caso que fue como el cuarto o quinto que se reportó, no, una reserva que se reportó, que ellos cogen, todo esto está en un micrositio en el Ministerio del Medio Ambiente, ustedes pueden bajar la información, nosotros les podemos facilitar, yo ya pues tengo los formatos actualizados porque a veces no están actualizados, y ahí cada persona que está ejerciendo, pues que hace el manejo de la reserva es la persona o las personas que deberían aplicar los criterios. Ese es el enfoque y la gran diferencia. Mientras en el RUNAP uno llena un formulario y pasa, pues que haya la zonificación, una zona en conservación, etcétera, etcétera, aquí sí es fundamental, sí o sí, aplicar los criterios OMEC. Entonces, yo no conozco casos en Colombia
en donde sea un proyecto o una organización que los aplica, digamos, en el escritorio en Bogotá y porque si ustedes vieron, aquí es muy importante que el nominador es justamente quien ejerce la gobernanza, es decir, quien toma las decisiones. Yo no podría, mal haría, en Fernando, como fuimos y te acompañamos en la aplicación de los criterios con Cristina, de pronto decir, voy a hacer la ficha y la envío al ministerio como un producto de Resnatur. No. Resnatur los puede acompañar y la puede enviar, pero hay que especificar el nominador, es tal persona, y hay unos formatos, que no he entrado en ese detalle, unos formatos que garantizan que Fernando autoriza al ministerio a enviar la información, pero también el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación tiene un modelo, un anexo que también debería firmar Fernando, diciendo autorizo a WCMC a que ponga mis datos en ese mapa que les acabamos de mostrar. ¿Correcto? Sí, yo solo complementaría. La aplicación de criterios es muy cercana y depende mucho también de mi realidad y mi relación con el territorio. Entonces, los criterios son preguntas y preguntas que podemos ir respondiendo de una manera muy cercana y muy intuitiva, porque es como hablar de la reserva y con la reserva. Creo que el momento técnico que requiere más acompañamiento es cuando pasamos toda esa información a los formatos que menciona Marcela, pero pues en términos técnicos creo que es una metodología muy cercana a las personas y a las reservas y que con una adecuada formación y acompañamiento pues cercano se pueden hacer también de una manera muy autónoma. Y ya me acordé la otra pregunta que hiciste, Eduardo, te la voy a responder cuando entremos al mural, porque ustedes van a ver que hay soportes que se deben poner, pero eso no quiere decir que uno tenga que tener un estudio de suelos, que tenga que tener una caracterización de varios grupos biológicos, no, es mucho más abierto, respetando el proceso, cómo se ha configurado en el tiempo. ¿Listo? Vale, seguimos con la pregunta de Alejandra. Buenas tardes, Marcela, Isabela y a todos. Yo quería consultarles si ustedes saben de qué manera se puede ver en qué proceso está una postulación para OMEC. Nosotros en Nariño pues hicimos esas postulaciones de algunas reservas pues en ese tiempo de pandemia, pero pues bueno, recibimos como la confirmación de que estaba en proceso, pero en mi caso pues no han vuelto a dar ninguna información, no sé en qué va. ¿Cómo se llama tu reserva? Mi reserva se llama El Despertar de la Montaña, en Pazizara. Bueno, un gusto conocerte, Alejandra. ¿Cómo estás? Este es un tema, está rebotando, hay como un eco. Sí, está en el micrófono de Alejandra. Ah, sí. Gracias. No te puedo dar respuesta exactamente en qué va tu proceso, pero lo que sí te puedo decir es que ya entró a verificación, porque yo fui aquí, pues ellos mandan a varios verificadores y sé que se lo enviaron a uno de los verificadores. Yo vengo en conversaciones con Natalia Rodríguez, que ahora es contratista. Antes tenía otras funciones en el ministerio, pero ahora se va a dedicar exclusivamente al tema OMEC. Entonces, ella quedó de avisar, porque yo hablé con ella hace 2 días, quedó de comentarme en cómo van los procesos de nominación. Lo están actualizando con las otras 2 personas que están en la subdirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio. Y cuando tenga esa lista, Alejandra, con gusto te digo. Entonces, lo que sí te puedo decir es que la tuya ya fue enviada a revisión de verificadores. Y yo creo que estamos muy pronto. Mi forma de lo que yo intuyo en este momento es que como estamos muy cerca al cierre de este gobierno, el ministerio va a acelerar las nominaciones. Y adicionalmente hemos tenido varias organizaciones que han, como por ejemplo WCS, que han puesto personas para que puedan acelerar el proceso, y Natalia es contratada por el programa Rewild para poder dar un trámite más rápido. Hasta ahí te cuento, Alejandra. Ay, bueno, muchas gracias. Gracias por la paciencia, ha sido muy difícil,
Pero pues no viene al caso ahorita hacer la explicación amplia, pero yo pues quiero ser optimista y espero que esto empiece a acelerarse en este año. Gracias, Listo, muy Alejandro. amable, Y seguimos gracias. con Elber. Elber, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Marcela, Isabela y todos los demás. Marcela, ¿alguna vez le ha preguntado sobre el tema de las áreas que son dominadas por las corporaciones autónomas regionales, el caso de los PONCAS, los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, que para el caso pues aquí de Antioquia, al menos con Corantioquia, ellos hicieron una nominación desde OMEX y pues y nosotros como comunidad nunca nos dimos cuenta. Y eso puede perjudicar en algún momento en algunas regiones donde hay este tipo de instrumentos de planificación, pues nominaciones desde la sociedad civil. De pronto sabes si ese tipo, o sea, si de pronto están pensando en hacer como una corrección en ese tipo de procesos, porque, cierto, como vos sabes mejor que todos Sí. nosotros, eso puede haber estado pues mal hecho, ¿cierto? Era como mi pregunta. Bueno, mira, primero el tema de las cuencas fue en el gobierno pasado y fue una apuesta que hizo el expresidente Duque diciendo que él se le ocurrió literalmente que había que cumplir la meta del 2030 en el 2022. Hasta ahí llego, digamos, en tema político, no me extiendo. Y la apuesta que se hizo desde el ministerio fue a las cuencas. Las cuencas son manejadas en comisión conjunta, pero también a veces en comisiones, en comités consultivos. Todo ese procedimiento se hizo, Elber, se aplicaron los criterios con las personas encargadas y ellos desde el ministerio plantearon que como la cuenca era una figura, no es una figura, perdón, pero es, y hubo mucho debate, las decisiones se tomaban desde las corporaciones que actuaban dentro de la cuenca, por eso se habla de comisión conjunta, son varias, pueden ser varias corporaciones, ellos tenían potestad. Como la OMEC no cambia el uso del suelo, ellos siguieron avanzando y las nominaron. Y eso generó mucha molestia, hubo mucha desinformación. Lo que te quiero aclarar son como tres cosas. Uno, esas cuencas, esas nominaciones de cuencas se han revisado caso por caso en el ministerio desde este gobierno, en el gobierno actual. Varias de ellas ya se sacaron, antes eran 55, ahora son 46. No todas son cuencas, pero la mayoría sí. Adicionalmente, el ministerio le pidió a cada corporación que ratificara si ellos querían seguir con las cuencas nominadas. Hasta ahí puedo llegar. Sé que algunos estaban en cuestionamiento. Y en el caso de Corantioquia, recuerdo pues que fue un trabajo que lo hicieron, en algunos casos lo hacían mucho ellos y ellos aplicaban al interior de la corporación. El tercer punto, Elber, es que así tú tengas un reconocimiento de OMEC, eso no te afecta el uso del suelo, no te impide que tú puedas registrarte como RUNAP, porque lo que ya se está trabajando, lo que están trabajando Parques Nacionales Naturales con el ministerio es que si al interior de un área grande de OMEC hay alguien, un predio privado que quiere ser una reserva natural de la sociedad civil, lo puede hacer. Y si esa misma reserva quiere ser su OMEC individual, pues privada, digamos, como el caso de Fernando, perfecto, no hay ningún problema. Puede correr los criterios, tiene que seguir el procedimiento y obviamente lo tienen que revisar y aceptar para nominación y reporte. Entonces, creo que esto es algo, Albert, en donde sería interesante que ustedes pudieran acercarse a la corporación para ver si hay algún diálogo, pero es difícil por una cosa que creo que hemos identificado o que yo he identificado, y es que las personas o los funcionarios que trabajaron en la corporación en el gobierno anterior ya no están en este gobierno. Entonces no hubo ningún empalme, ningún proceso de apropiación de esto. Creo, y me contaba Natalia, que hay muchas personas que han recibido, pues que ellos como ministerio han recibido muchas, por decirlo así, quejas, y eso se está elevando y se está llevando incluso en situaciones un poco equivocadas, pero a ustedes al interior, por eso fue que no se les comunicó según la lectura que hacía el ministerio. ¿Sí me explico? Y si quieres después podemos hablar más del tema y podemos para no desviarnos demasiado. Espero que te haya respondido con algo, Elber. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que con esta ronda de preguntas podemos ir a la siguiente sección. Bueno, entonces pues lo chévere de las OMEC
como ya lo ha visto Isabela, y espero que Fernando diga lo mismo, no mentiras, Fernando, y varios, es que es un ejercicio práctico que ante todo, es un proceso de reflexión, es hacer un par en el camino en todos los procesos o en el quehacer diario que nosotros tenemos en nuestra reserva cuando a veces tenemos que atender emergencias o cosas importantes y como que no miramos qué va pasando. Entonces, cuando uno aplica los criterios, y esto se me movió, cuando uno aplica los criterios, cuando uno aplica los criterios, pues hay una forma de revisar y de pensar, de repensarse. Hay un testimonio de Rodrigo de la Reserva Guadualito. Rodrigo Bernal es un botánico y un biólogo, pues no solo botánicos, también entomólogo, trabaja con polillas, etc. Ellos aplicaron los criterios y cuando terminaron el ejercicio, lo primero que nos dijo fue: uy, yo no sabía que había hecho tantas cosas. Entonces, eso fue importante. Perdónenme un segundo que se me descuadró aquí esto y yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno. Ay, ¿por qué me pasó esto? Perdón. Aquí vamos, ya. Listo, entonces ustedes me van diciendo si ven bien en la pantalla, ¿correcto? Sí, estamos viendo la ruta metodológica. Entonces, yo les había mostrado que hay una fase 1 y una fase 2. La fase 1 incluye el mapa parlante, que ahorita lo va a describir Isabela, y la parte 2 es ir aplicando criterio por criterio con las preguntas asociadas. Y lo que ya les mostré, se aplica el semáforo poniendo estos simbolitos. Lo tengo aquí en mural porque nosotros hicimos muchos murales durante época de pandemia, pero lo ideal es hacerlo presencial y hacer un espacio en donde se hace el mapa parlante o pues las personas del área, en este caso de las reservas, participan y después aplican los criterios y por último se aplican estos colorcitos por subcriterio o por ciertas preguntas puntuales. Por lo pronto te dejo ahí, te paso la voz, te paso la batuta, Isabela, y me dices cómo quieres que la maneje. Vale, claro que sí, gracias Marcela. Y como habíamos comentado, el proceso empieza con hacer un mapa parlante. Y este título es muy bonito porque es un mapa que no solamente vamos a hacer nosotros, sino que nos va a responder las preguntas que le estamos haciendo. Entonces, acá lo fundamental es entender que todas las personas que estamos acá tenemos la capacidad de mapear nuestros territorios y a esos mapas hacerles preguntas y buscar las respuestas que puedan ser según lo que estamos viendo en una representación que es activa y que es dinámica y que vamos construyendo. Entonces, el mapa parlante implica sentarnos a pensar en nuestro territorio y mientras lo vamos pensando y le vamos haciendo las preguntas, lo vamos representando gráficamente. Y eso finalmente es un mapa o es una cartografía propia que tiene la misma validez que todas las cartografías que hagan afuera o que hagan otros especialistas, porque finalmente nosotros conocemos nuestros linderos, nuestros ecosistemas y este mapa parlante que lo hacemos mediante una cartografía social, una cartografía que vamos dibujando y que vamos haciendo de manera acompañada, pues tiene la misma capacidad de respondernos estas preguntas. ¿Cómo puede ser este proceso metodológico? Pues la idea es sentarnos frente a una hoja en blanco que va a ser nuestra plancha inicial del mapa. No sé si acá hay otras personas que ya han hecho este tipo de cartografías, pero cuando uno se sienta frente a esa plancha en blanco, dice cómo empiezo o cómo abordo esta representación gráfica del territorio. Y le podemos ir primero generando los linderos, los puntos de referencia. Entonces, este es el lindero en mi predio,
acá está la casa, acá está el bosque que ya está más restaurado, más abajo está el bosque en restauración. Y cuando ya tenemos esa representación inicial de los límites y de los puntos de referencia, ya nos podemos ubicar espacialmente. Ya nos podemos pensar como si estuviéramos caminando ese mapa que estamos ahí dibujando, y a ese mapa le vamos a hacer unas preguntas particulares según nuestro interés. ¿Cuáles son las preguntas particulares en el caso de este mapa parlante en el proceso de la aplicación de los criterios? Tiene varias preguntas que son prácticas, digámoslo así. Tenemos el nombre, tenemos la ubicación general, la altitud, el tamaño del área. También tenemos, por ejemplo, una zonificación, es decir, claro, yo tengo este gran polígono, este gran espacio, pero ese espacio cada uno tiene una función, y yo he trabajado para que cada uno de estos espacios tenga unas formas de ser trabajado, unas formas de ser cuidado y unas formas de ser habitado. Y a eso es lo que llamamos una zonificación. Como pueden ver ahí en el mapa que está mostrando Marcela más arriba, podemos identificar claramente el lindero, la zona de uso intensivo, como la suelen llamar, que pueden ser las construcciones, nuestra casa, otras zonas de uso agrícola o pecuario, zona de ronda hídrica y zona de conservación. Y finalmente, este mapa que vemos acá representado, pues es nuestra herramienta que nos está respondiendo las preguntas que nos hacen en el proceso de la aplicación de criterios. Y esto también nos ayuda como un primer instrumento para situarnos en los criterios que ya vamos a responder más adelante. Además, ya una vez le hicimos todas estas preguntas técnicas de la ubicación, etcétera, etcétera, hay una pregunta muy bonita que acaba de mostrar Marcela ahí, y son las motivaciones. Ay, sí, perdón. Es decir, en este espacio, ¿qué me motiva a hacer una OMEC? Pero también dónde está eso que me motiva, y eso es muy diciente pues de por qué las áreas están conservadas hasta este momento y por qué se están postulando para hacer una OMEC, porque podemos mostrar geográficamente dónde está eso que nos interesa conservar y que hemos trabajado. Y pues sin duda este mapa, uno no está solo ahí flotando en el mundo, sino que uno también tiene a sus vecinos o tiene estas áreas colindantes que también es importante mencionar en ese proceso. Entonces, eso es inicialmente el mapa parlante, sentarnos a representar gráficamente el territorio, y una vez ya tenemos todos esos datos prácticos, pues le empezamos a preguntar, bueno, ¿y yo por qué quiero ser una OMEC? Y preguntarle eso a ese mapa es muy poderoso. Dejo hasta ahí, Marcela, y seguimos con los criterios. Muchas gracias, Isabela. En muchos casos, solo un tema adicional, uno pone punticos aquí de colores del semáforo que les mostré. Uno lleva estos colorcitos, estos pegantes, ¿cómo se llama? Estos stickers, para ver en dónde puede haber dificultades en torno a la reserva, porque como ustedes saben, pues uno trabaja hacia adentro, pero también hacia afuera de la reserva, y a veces hay amenazas que pueden afectar el proceso, o que hay que contrarrestar, o que son un tema grueso. Por ejemplo, yo ahorita estoy teniendo problema con los perros de los vecinos, que se meten. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Por ahora no. Entonces, el criterio A aparentemente es muy sencillo, y en general es sencillo para las reservas privadas, no para las cuencas, Elber. Esto es más complicado. El área se traslapa con un área protegida. Aquí nos referimos a un área que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, muchas veces es muy fácil de contestar. Esto hay que contestarlo obviamente con un análisis en donde se haga el mapa en un SIG, pero se pueda cruzar con la capa del RUNAP. Aquí respondo un poco tu pregunta, Eduardo. Pues normalmente para esto hay personas que sí requieren apoyo, y por eso es que siempre mencionamos que es muy importante el acompañamiento que se hace en la aplicación de los criterios, y pues ya son varias personas en este país, pues más de 100 por lo menos, que saben aplicar. Pues 100 suena poquito, pero dentro del grupo que está trabajando en esto
hay bastantes personas y organizaciones ya capacitadas en estos procesos. El área, es necesario hacer un ajuste para que no se traslape con áreas protegidas ya declaradas o registradas. Declaradas son áreas protegidas públicas y registradas reservas naturales de la sociedad civil. Muchas veces pasa, y eso pasaba mucho, y voy a coger varias veces el ejemplo de la cuenca, pero aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que esto es un área mucho más grande. A veces hay un traslape con una reserva forestal protectora o con un parque regional. Entonces, el propietario o la persona que quiera nominar coge y descuenta este pedacito que se traslapa. Y para eso sí se necesita apoyo de SIG, ¿correcto? Entonces, cuando hicimos el proyecto con CI, fue fantástico porque, ay, ¿cómo se llamaba ella? Se me olvidó, aquí está Iván, y ahorita se me olvidó el nombre de la persona de SIG del CI, que fue con nosotros a los talleres, y entonces iba sentando con los propietarios. Este es Diego Amaral de Bosque Guajira, aquí cerca de Bogotá, por Huasca. Entonces se generaban ya unas salidas y estábamos seguros si se traslapaba o no traslapaba. Siempre hay una discusión muy grande sobre los límites y que tengo otro predio acá y que no es claro si esta puntica es mía o no. Eso es, digamos, ocurre frecuentemente. Entonces, por eso es que esta pregunta es una pregunta nueva que se responde de manera muy fácil en algunos casos, pero en otros pues hay que corregir el polígono. Después viene el criterio B. Si quieren, vayan interrumpiendo criterio por criterio. Voy a ir explicando un poco las preguntas y después retomo y digo para la nominación cuáles son los posibles soportes que se requieren en todo esto. ¿Ok? Bueno. El criterio B está subdividido en 3 subcriterios. Área geográfica definida, está gobernada y está gestionada. En el área geográfica definida la pregunta es muy sencilla. ¿Es un área geográficamente definida? ¿Cómo se definió el límite del área? ¿Existen conflictos sobre esos límites que puedan afectar pues, los valores, pues, el trabajo en la biodiversidad? Y bueno, no voy a leerlas todas, pero esto quiero hacer un ejemplo muy práctico y una situación que tenemos en este momento, ¿no es cierto, Fernando? La Reserva Pompeya tiene unos límites muy claros y cuando uno sube la imagen, pues cuando la persona que sabe SIG sube la imagen, se encuentra con el número catastral que el polígono está un poco desplazado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en algún momento hay que redefinir un poquito el límite y decir que eso, pues hay claridad en las cercas, ha sido un proceso con los vecinos, etcétera, pero es un problema que ocurre mucho en Colombia. Entonces, eso digamos, es algo que hay que corregir pues constantemente. Gobernada. ¿Quién o quiénes toman las decisiones? ¿Cómo se toman las decisiones? Entonces, normalmente cuando hay una familia, pues dicen, no, pues las tomamos de manera informal o cuando nos vemos o vamos hablando, pero si hay un administrador, hay múltiples formas de hacer esto y esto es lo que se llama la gobernanza familiar, que es muy particular porque pues todos tenemos nuestras familias y sabemos que a veces es difícil tomar decisión entre hermanos o entre parejas, etcétera. Voy a poner un ejemplo muy práctico, la Reserva La Ilusión, donde están Natalia Laverde y Sergio Abau. Ellos toman tranquilamente, ellos toman todas las decisiones en torno a la reserva. Es un proyecto de vida de ellos y aquí fácilmente se responde de esa manera. ¿Qué tipo de gobernanza se reconoce? Tiene que ver con la diapositiva que les presenté. ¿Ahí me están viendo el otro cuadro, Isabela? ¿El PowerPoint? Sí, pasamos al PowerPoint. Nosotros normalmente en las reservas privadas o en predios privados vamos a hacer siempre gobernanza tipo C. Y hay unos principios que a veces se aplican. En el caso de Pompeya no lo aplicamos porque quien tomaba las decisiones principalmente es Fernando con apoyo de Cristina y de sus hijos. Mire, yo mismo que me fui para el otro lado y aquí estaba, se me olvidó. Esto hay unas preguntas asociadas, yo les voy a dar un PDF de esto, no se afanen.
pero hay unas preguntas asociadas a cada uno de estos punticos y en algunos casos estas no aplican para las familias. Esto aplica más para otro tipo de gobernanzas, como la privada, perdón, como la pública y como lo compartida y también la comunitaria. Bueno, ahí ya pasamos por el subcriterio del criterio B, el 1, el 2, y hay varias preguntas que tienen que ver con la gestión y con el manejo. Ya, listo, ¿ahí ven bien? Bueno. En la gestionada hay preguntas mucho sobre cuáles son los objetivos del área, si tienen algo que ver con, hay algún objetivo relacionado con la conservación, algo me está fallando en mi cosa. Cómo se llevan acciones de conservación en el sitio, qué resultados tienen esas acciones, si tienen un plan de manejo vigente o existe. El hecho de que uno conteste que yo no tengo plan de manejo, pero tengo zonificación. Ojo, esto es muy importante para las reservas privadas. Tener zonificación es la forma de poder cumplir con el requisito 1A de que uno es una reserva en esencia, digamos, en cómo se enfoca y se ha definido, y es que siempre debe haber un área en conservación. Yo tengo una anécdota que un día en un proyecto con WWF ellos escogieron una reserva en Boyacá y llegamos, y cuando yo me bajé, entré al sitio, era una reserva chiquitica como de 1.7 hectáreas, yo miré y dije, potrero, casa, potrero, ¿dónde está la zona en conservación? Estaban en zona en restauración, pero pues ya sabemos que una zona en restauración tiene que esperar unos años para que así sea un pedacito, sea considerada zona en conservación. Entonces, esta parte es muy importante. Ay, ¿por qué me fallas? Ha sido incluida en el proceso de ordenamiento o planificación del territorio, entonces en muchos casos hay gente que sí sabe que hace parte del plan de ordenamiento territorial, hay otros no. Se pregunta si saben la vocación del uso del suelo, algunos lo saben, algunos no, y no quiere decir que uno tenga que contestar con toda esta información. Es para ver cómo va el proceso, pero esto no es contundente para decir que porque yo no sé cuál es el uso del suelo, entonces que no voy a cumplir. Después se pregunta con quién se relaciona adentro y afuera, cuáles son las principales dificultades que tienen el manejo del área y si tiene espacios de participación, como por ejemplo la Reserva La Ilusión trabaja pues relativamente cerca con la Alcaldía del Rosal, también con sus vecinos. Entonces, como ven, esto es una narración también de todos los procesos, de todo el proceso que se lleva realizando y que las personas llevan realizando que llevan realizando en su reserva en diferentes años. Voy a bloquear esto porque se me movió. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por ahora no hay manitos levantadas, Marcela. Bueno, espero que esté haciendo clara. Como ustedes ven, esto también es una escalera. Primero, el área no puede estar traslapada con un área en el RUNAP. Si está traslapada, rojo, no sigue. Si no está traslapada, seguimos al siguiente criterio, al criterio de gestionada. Si no hay claridad o hay algo, por ejemplo, que no hay un límite claro, como nos pasó alguna vez con un caso, que si esto es una iniciativa que recoge de tal punta a tal punta, no es un área definida, entonces eso es un rojo. O, por ejemplo, ustedes saben que hay muchos predios, pues hay predios en este país que están en litigio, están en conservación, pero no hay un manejo consciente del área. Entonces, por ejemplo, un predio de esos, así la persona diga que está cumpliendo con procesos de conservación, si está en litigio, no pueden entrar a nominarse como MEC. No puede haber ningún proceso, pues de, ¿cómo se diría?, de jurídico en curso. Cuando esto ya se ha cumplido, se llega, o pues cuando se ha contestado, se llega al criterio C, que tiene que ver con todo el tema de biodiversidad. Y ojo, aquí se recoge lo que más se puede, pero no quiere decir que si yo no tengo una caracterización para mamíferos y otra para insectos, es que no lo puedo cumplir. Aquí lo que se quiere saber es cómo ha sido el esfuerzo de las personas que están en torno, o de las organizaciones, de las comunidades en torno a este proceso. Entonces, acá es muy importante iniciar con una pregunta que es, ¿cuáles son los valores de la biodiversidad que se conserva en el área? Estamos hablando
especies amenazadas, ecosistemas, por ejemplo, bosque seco tropical. Yo estoy en una zona de bosque subandino bastante fragmentada, entonces el esfuerzo es importante. En palabras muy sencillas, no necesariamente hay que poner, no, es que mi reserva está en el bioma del orobioma. Pues si lo tienen la información, lo pueden hacer perfectamente, pero no se necesita ese nivel de detalle, pero sí la claridad para responder esa pregunta. ¿Se ha realizado una caracterización de biodiversidad? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Pompeya, pues, Fernando, tú tenías bastante información en biodiversidad, pues porque ha habido trabajos con universidades y todo, entonces, pues, ha habido recopilación. Estas son dos preguntas nuevas que dice, ¿cuál es el estado actual de la biodiversidad en el área en comparación con el año en que se inició el proceso de conservación? ¿Y cuál es el estado actual de esa biodiversidad en comparación con las áreas vecinas? Y aquí les voy a dar un ejemplo con la Reserva La Disculpa, que es la que está asociada a Resnatur por el lado de mi familia. Si uno va a esa vereda, pues sí hay bosques, pero como decía un campesino, uy, esa finca está toda enrastrojada. Pues el trabajo ha sido dejar cerca de las 10 hectáreas, el 85% en conservación, y está en proceso de restauración pasiva, etcétera. Y eso me permite responder que alrededor sí hay algunos propietarios con unos pequeños parches, pero la mayoría pues tiene ganado y ha habido, pues está bastante fragmentado y no hay, digamos, un manejo necesariamente consciente o con buenas prácticas ambientales, ¿no? De conservación. Después de esto, entonces les hago la mirada. Resultados positivos para la conservación in situ de la biodiversidad. In situ, aclaro, es en el lugar. Nosotros tenemos conservación ex situ, como por ejemplo los zoológicos, ¿no? Que es cuando conservan especies por fuera de su hábitat. Sostenida a largo plazo, entonces le empiezan a uno a preguntar, ¿cuánto tiempo lleva implementando acciones en el área? ¿Cuánto tiempo se quiere mantener el área en conservación a futuro? En las reservas privadas la mayoría de la gente dice, no, pues a perpetuidad. Sí, claro, no sabemos cómo va a ser el relevo generacional, pero hay una motivación y hay un rumbo claro de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, el oasis en Córdoba, Quindío, Dignori, tienen su reserva, son 14, bueno, ya no son 14, son como 10 hermanos. La reserva la dividieron en su momento en 14, antes de que se muriera la mamá, pero es un proceso que viene desde 1800 y es el proceso más antiguo. Entonces, ha habido un tiempo, ha habido un proceso en donde la intención de conservar y producir sosteniblemente se ha mantenido en el tiempo por 4 generaciones, y creo que eso es muy importante resaltarlo. Y aquí se conocen casos, por ejemplo, Pompeya, pues tiene, ya no te voy a quitar más lo que vas a responder, pero tiene varios procesos. Cuenta, pues inició en 1914. Cuenta el área con un reconocimiento legal, es decir, a veces hay un acuerdo con el municipio, etcétera, y cuál es la forma de tenencia de la tierra, si es propietario, poseedor, tenedor, y el ocupante que es dentro de un área protegida, con lo cual, pues aquí no participaría. Seguimiento, pues se hacen preguntas sobre si se hace seguimiento a los resultados. Entonces aquí contestamos mucho cuando hablamos de reservas privadas, que hacemos lo que se llama manejo adaptativo. Uno va, dice, uy, no, si yo siembro aquí no se me dan bien los robles, los voy a poner acá, y uno va corrigiendo en el camino. Y preguntan todo, pues, sobre cómo se van contrarrestando esos trabajos. Y para no demorarme más, si te parece, Isabel, aquí pues el criterio B aborda casi las pues, preguntas similares, pero enfocadas hacia los servicios ecosistémicos. Si se hace algún uso de la biodiversidad, de cuál es la importancia del área en términos de servicios ecosistémicos. Cuando uno llena esto, y voy a poner un ejemplo, se empiezan a poner los punticos, ¿no? Aquí ya están contestadas las preguntas. Y eso se tiene que tener soportes para cada criterio. Entonces, para el criterio A es el mapa de la reserva en PDF, un chef de la reserva con bueno, esto sí, perdón que se me fue, el ANLA aquí no tiene nada que ver. Un chef de la reserva cruzado con el RUNAP es la primordial.
Para el gobernado y gestionado es un mapa con la zonificación que muestre esto, puede ser el mapa parlante. Si hay un plan de manejo, el certificado de tradición de libertad o el predial o el instrumento de compraventa. Por ejemplo, certificados de afiliación, ahí mucha gente pone el certificado, pues a las personas que están en Resnatur lo ponen. Y aquí, en el criterio C, los informes que uno tenga sobre biodiversidad o investigaciones o que fue a la universidad y dejó este muestreo o cualquier otro tipo de actividad. Como ven, aquí no hay que demostrar nada, es soportar de alguna manera la información que se está consignando en esos criterios. Y lo mismo para servicios ecosistémicos. En general aquí no aparece mucho, pero por ejemplo las reservas de Nariño fueron muy juiciosas. Alguna que vi con Karina, pues había hecho un ejercicio de servicios ecosistémicos según las 4 categorías que existen ahorita no me acuerdo cómo es el estudio, del Millennium Ecosystem Assessment, lo que se llamaba el MEA, por sus siglas, que era mirar cuáles eran los ecosistemas, los servicios ecosistémicos de soporte, cuáles los de regulación, cuáles los culturales y cuáles los de, me faltó uno, provisión, regulación y ahorita se me olvidó el otro, el de base. Entonces, cuando esto ya se ha completado, ¿sí? Uno consigna la información en una ficha técnica. Esta es la ficha técnica que hicimos ahorita con el que vamos a hacer contigo, Fernando, y con Cristina, y esta es la nominación de una MEC de un proceso que llevamos en el Cauca, en el proyecto que se está ejecutando desde Resnatur. Aquí, obviamente, le pusimos una reseña histórica de la Gran Reserva, se llama la Gran Reserva Piamonte, que pensamos que es supremamente importante que cada uno de ustedes cuente en un pequeño pues en media hoja, en una hoja, cómo ha sido el proceso. Después la información del base del mapa parlante. Acá pusimos proceso previo a la aplicación de los criterios. Esto no es necesario, pero como esto era un tema de una asociación, el ministerio siempre está cuestionando si eso fue que el proyecto lo hizo, como fue un poco la pregunta tuya, Eduardo, o si realmente se hizo con las personas que ejercen la gobernanza, porque ha habido mucha duda. Después ahí se pone la foto y se empieza a llenar la información. Y como ustedes ven, la información va vinculada a nexos, que son los soportes. ¿Correcto? Y ahí vamos. Creo que hasta ahí, para dejar espacio. Perfecto, Marcela. Pues corriendo un poco, qué pena, no sé si se fue mucho tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la aplicación de los criterios, las preguntas o la metodología, puede levantar la mano. A mí me parece clave lo que mencionas respecto a que es como una escalera donde vamos viendo desde las preguntas más generales y vamos teniendo esa conversación con la reserva o con la potencial OMEC con la que estamos trabajando, y conforme uno va respondiendo preguntas va llegando una minucia que si todo está bien o pues hay algunas cosas en las que sin duda vamos a tener que hacer fortalecimiento, pero pues uno puede ir avanzando en el proceso. Listo. Si no hay ninguna pregunta, vamos a invitar al señor Fernando Castro a que abra su micrófono y cámara. Pues tenemos unas preguntas para él en este espacio. Fernando, ¿estás ahí? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. estás, Isabela? Bueno, hemos hablado mucho de usted durante este espacio y Fernando es quien está y el cuidador de la Reserva Natural Pompeya, y nos gustaría que todo esto que hemos hablado, que ha sido muy teórico y bueno, muy metodológico, lo aterricemos a la experiencia más reciente que acabamos de tener con usted, señor Fernando. Entonces, hemos preparado un par de preguntas para terminar de aterrizar el ejercicio en este testimonio, y pues no podemos iniciar esto sin hablar antes de la Reserva Natural Pompeya, que ha sido cuidada y sostenida por varias generaciones. Entonces, cuéntenos un poco, señor Fernando, cómo nace la reserva y qué ha significado para su familia conservar este territorio a lo largo del tiempo. Bueno, primero, muy buenas noches a todos los asistentes. Marcela, un abrazo muy especial
Para ti, Isabela, buenas noches. Bueno, primero yo quisiera como darle una ubicación en dónde está la Reserva Natural Pompeya. La Reserva Pompeya se encuentra en el sur del departamento del Huila, en el municipio de Pitalito. Se encuentra Pitalito en donde nace la cordillera oriental y central a partir del macizo colombiano, o sea, está en la puerta del macizo colombiano. La reserva es un relicto muy aislado de bosque andino que se ha conservado a través del tiempo. Y ahí comenzamos tu pregunta. Primero fue mi abuelo Arcadio Polanía, quien estaba recién casado con mi abuela María Antonia Sánchez. Ellos adquirieron esta propiedad en 1914, hace 112 años. En ese tiempo era una propiedad de 600, 700 hectáreas aproximadamente, y de esa adquisición de esa finca de 700, de esa propiedad de 700 hectáreas aproximadamente, entonces se decide dejar este relicto de bosque y conservarlo desde hace tiempos, desde ese tiempo, desde el tiempo de mi abuela. Ahí se ha venido fraccionando o se fraccionó la propiedad entera. Arcadio y María Antonia tuvieron 4 hijos, entre esos mi señora madre. Entonces, después de que mis abuelos desaparecieron, fallecieron, la propiedad siguió siendo manejada por los 4 hijos, o sea, mi madre y mis 3 tíos. Y siempre conservando ese relicto, que es un relicto de 95 hectáreas, que 95 hectáreas más o menos, un poco más del 10% de la propiedad total. Mi abuelo hablaba que era una bomba de agua, que era la riqueza más grande, porque hay varios nacimientos de agua. Entonces él decía que era una bomba de agua y por eso había que de pronto conservarla. Con el tiempo y ahora a principios del siglo 2003, entre 2003 y 2005, entre 2000 y 2005, se reunieron los 4 hermanos. Ya ellos fallecieron todos en este último tiempo, tiempo después de esa reunión que tuvieron. Eso fue como, sí, en el 2000 más o menos o eso. Entonces se reunieron para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta propiedad? Vamos a dividirla y ya ustedes se la darán a sus hijos, en fin, ustedes verán qué hacen con cada una. Ahí fue donde finalmente quedó en mi propiedad heredada de mi madre un predio de 113 hectáreas, según las escrituras públicas, de las cuales 95 hectáreas son el relicto de bosque andino y son 95 hectáreas que se van a seguir conservando. Es el 83% de la propiedad aproximadamente. Entonces, realmente esa es la historia de donde estamos y a dónde voy. Esto de conservar es una cosa como genética, esto como que va en la genes, va en la sangre. Entonces, ¿por qué esto queda de mi propiedad finalmente? Precisamente por eso, porque seguramente era la garantía de que se iba a seguir conservando ese relicto. Y es un trabajo que al mismo tiempo realizo con mis hijos son profesionales, ya tengo mis nietos, y ellos están enamorados del relicto, están enamorados de la propiedad, y yo pienso que mis nietos que están en la niñez también se están enamorando de ellos, porque conviven mucho, no viven en Pitalito, pero conviven mucho con la propiedad, con este tesoro de biodiversidad.
Entonces pienso que es una cosa que transmite de generación en generación y tiene una gran esperanza, pues yo creo que total casi, de que se siga conservando desde la parte civil, desde la parte privada. Gracias, don Fernando, por la historia, que sin duda es una de todas las historias de Resnatur que son muy, muy inspiradoras. Entonces, gracias por hacernos esa trazabilidad y esa narración histórica de cómo se ha venido heredando no solo ese espacio, sino ese amor por la tierra. Y pues ya hablamos un poco de esas motivaciones. Queremos preguntar ya en cuanto a la aplicación de los criterios que sucedió hace muy poco. ¿Cómo fue esa experiencia de aplicar los criterios OMEC de manera conjunta, acompañados también por Marcela y por Claudia? ¿Qué aprendizajes o qué procesos retadores hubo en esa aplicación de los criterios? No, eso fue una experiencia maravillosa, puesto que yo prácticamente nací aquí, me crié aquí, gran parte de mi niñez fue acá. Y desde que inicié, yo soy médico cirujano por profesión, pero soy ambientalista de pasión. Entonces siempre anduve acá y escuchaba muchos ruidos, mucha música en el ambiente, muchos sonidos de la naturaleza, pero nunca los monitoricé, nunca sabía cuántas aves habían. Cuando comencé este proceso hace unos 16 años, entonces comencé a darme cuenta de la riqueza que realmente estaba viviendo, y ahí comencé a trabajar con respecto a esto del medio ambiente. Pero nunca me había ubicado, a pesar de todo este proceso, nunca me había ubicado como decir, opa, realmente conozco mi territorio, veo que faltaba algo, conozco mi territorio, sé dónde está y acabo de conocer cada rincón de mi territorio. Eso es importantísimo porque es sentido de pertenencia. Si vos no conoces lo que tenés y en dónde estás ubicado y en dónde vas en el camino de la conservación, pues no tiene el sentido de pertenencia. Entonces fíjate cómo esa experiencia sirve para afianzar mucho más el convencimiento del ambientalista. Y lo ubica, te ubica y te das cuenta eh, de que lo poco que has hecho es mucho. Porque yo digo lo poco que he hecho porque falta mucho por hacer, te ubica con relación bueno, hay otras alternativas que no tienen que ser con el Estado para poder usted trabajar en lo que le gusta y asegurar que lo que le gusta va a continuar a través del tiempo. Y como que se ubica, fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia maravillosa. Si tú quieres, yo hago un poco en qué consistió. Sí, por supuesto, y esa respuesta también es muy interesante porque no es solamente la reflexión general, sino cómo esa reflexión general a partir de la aplicación de criterios nos permite ir generando aprendizajes más concretos, como cosas que queremos hacer diferente, cosas en las que queremos avanzar. No sé si tiene alguna en mente, señor Fernando. ¿Qué pasó después de esa aplicación de criterios en términos de las reflexiones a las que llegaron sobre la reserva? No, sí, quiere decir, yo quiero hacerte un recuento así como por encima. Primero, la reunión, el primer encuentro, la primera tarde fue alrededor del mapa parlante. El mapa parlante es así como su nombre lo indica, parlante. Te está diciendo así en un mamarracho, en unas cosas ahí que se dibujan y eso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿En qué estás ubicado? ¿Cuáles son tus linderos? ¿Cómo está dividida realmente tu propiedad? No solamente la parte de conservación, sino toda tu propiedad. Y hasta para dónde vas o para dónde quieres ir. O sea, el mapa parlante es algo que comienza a ubicarte tremendamente. Y sobre todo la manera de hacerlo. Ahí estuvimos participando María Cristina y yo con,
con la asesoría y con la guianza muy importante de Marcela y de Claudia. Después de ese mapa parlante, se comienza a hacer todo un trabajo alrededor de los 4 criterios para OMEC, y se comienza a entender realmente qué es la OMEC, porque hay que entender qué es la OMEC. Quiere decir, esto es muy diferente escuchar una charla que escuchamos magistral ahora de Marcela, pero no es lo mismo estar escuchando la charla, que a veces se confunde los términos, la terminología, y dice, qué japera. No, vivir esa experiencia, es que es una experiencia. Tener en su previo, si tú crees que cumple los criterios para la OMEC y lo quieres saber qué es la OMEC, haz el ejercicio, porque es que es muy diferente, el interés está cuando tú haces el ejercicio. Entonces, tenemos en la explicación, en la aplicación, que todo sale del mapa parlante, todo lo demás se deriva después. Entonces, tenemos que cumplir los criterios para hacer un OMEC. Primero que todo, la Reserva Pompeya queda sobre, como les decía, en el sur del Huila, y queda sobre una serranía que es la serranía de Chillurco, que pertenece a la cordillera oriental, queda en el margen derecho del río Magdalena. Es una serranía que ha sido intervenida por toda la gente que la habita, ha sido intervenida agrícolamente hacia el cultivo del café. O sea que nosotros somos potencia en el café en Colombia, pero somos los mayores productores y el mejor café. Entonces se dedicó, el uso del suelo se llevó hacia el cultivo de café, básicamente. Y el único reducto que quedó, pero es un reducto muy aislado de bosque andino que se conserva tal cual como estaba, como se creó, original. Fue el de Pompeya, o sea, está totalmente aislado de cualquier área protegida, no hay una traslapación con ninguna área protegida, ni con ningún área que pertenezca pues a las políticas del gobierno. Eso es lo principal que tiene que aplicar para esto. Es un espacio bien delimitado, un área definida, tiene una gobernanza propia. Yo soy el gerente, pues, junto con Cristina, y mis hijos están muy involucrados. Yo los he involucrado mucho y estamos muy involucrados precisamente para que haya ese sentido de pertenencia que tiene que transmitir. Entonces somos los 4 únicamente. Ellos tienen la propiedad, está en una escritura pública con un registro en la oficina de registros del municipio, donde está todo el historial hasta que llega a esta propiedad Pompeya. Entonces es eso, falta organización, porque realmente todo el avance que se ha tenido, que uno no se imagina cuánto ha sido ese avance, ese pequeño avance, qué tan grande ha sido, hasta que no hacen los criterios UMEC. Porque toda esta cosa se ha hecho como empíricamente, ¿no? Como empíricamente vamos a conservar, vamos a sembrar tal cosa, pero nunca se ha hecho como algo planeado, realmente planificado. Entonces, por eso no hay actas, no hay nada de eso, sino simplemente unas reuniones entre nosotros para saber hacia dónde vamos y orientar hacia dónde vamos, pero no es nada planificado, es algo que aprendimos y que lo tomamos ya como tarea, tenemos que hacerlo, eso nos lo enseñó la OMEC, tenemos que hacer algo como más organizado, no tener una cantidad de información, una cantidad de registros, una cantidad sí, que son datos ahí dispersos. Eso, todos regados, si no hay que unificarlos. Aquí viene mucha gente, nosotros estamos muy relacionados con la academia, por ejemplo, entonces vienen personas de últimos años de universidades y hacen sus trabajos aquí sobre fauna, sobre flora, vienen muchos observadores de aves, inclusive el segundo día tuvimos la compañía de 2 jóvenes que pertenecen a Machiramo, es una ONG de muchachos campesinos, de muchachos que
que se interesaron por cuidar el medio ambiente, una historia muy bonita, se alarga uno mucho si la cuento. Y ellos nos estuvieron colaborando el segundo día aquí, aportando sobre la fauna que tenemos, sobre la cantidad de aves que tenemos, sobre la flora que tenemos, porque son muchachos que se han formado aquí y ellos han hecho el inventario, hemos hecho junto con ellos los registros y los inventarios que tenemos, pero como le digo, todo en una forma como medio desordenada. Entonces, han habido resultados de aquí de la reserva, nacen, hay nacederos de agua y nacen 2 acueductos veredales para la parte baja. La reserva está entre 1.300 metros y 1.760 metros. En la parte alta hay nacederos y nacen para 2 zonas veredales donde sacan agua para su acueducto. Además de todo lo que sacan agua de la parte alta por medio de mangueras. O sea, claro, es una riqueza hídrica muy importante. Voy a decir ahí, don Fernando, que pues es muy valioso hablar de estas medidas de conservación y estas medidas de conservación basadas en áreas, que sería la OMEC potencial en este momento Pompeya, pues como se puede visualizar también por medio de esas relaciones y por medio de esa aplicación de criterios que nos relacionamos activamente con nuestros vecinos, no solo por medio de la gobernanza, sino de los servicios ecosistémicos, de la biodiversidad, y pues todo eso se puede plasmar. Yo creo que tenemos mucha ilusión de leer ese reporte consolidado y poder seguir avanzando en el proceso. Por temas de tiempo ya es momento como de cerrar, pero no sé si le gustaría a usted cerrar este proceso y esta anécdota con alguna reflexión antes de despedir el espacio. Sí, hay muchas acciones sugeridas, hay mucho trabajo por hacer. Yo le digo a todos los que están acompañándonos y a los que van a escuchar esto de pronto, anímense a hacer este ejercicio, solamente por formación propia. Vale la pena hacerlo, es un ejercicio muy constructivo, supremamente constructivo. Y más allá de ser constructivo, nos deja como una carta de navegación que tenemos que seguir construyendo en forma ordenada. ¿Para dónde tenemos que ir? Construyendo en forma ordenada. Es una experiencia de conocimiento, así de sencillo, es una experiencia de conocimiento que vale la pena, hacerlo, que vale la pena que cada uno de los que crean que tienen un espacio de conservación, no importa el tamaño, no importa eso, y no importa la historia, porque pueden comenzar a hacer una historia. Esto es lo bonito de esto, todo el mundo puede estar y se vuelve casi como un reto adquirir ese sello que es, yo cuando tenga ese sello me voy a sentir muy bien porque es un reconocimiento internacional a un esfuerzo medioambiental que hace la sociedad civil. Y es una aseguranza, porque yo tenía muchas dudas, me ha forzado mucho a meterme dentro de las áreas conservadas, de conservación del ministerio, pero nunca quise aceptarlo por mis razones, entre esos porque uno quiere hacer el uso de suelo como uno lo quiere hacer. Y no necesito una ley para que me diga eso hay que seguirlo protegiendo a 95 hectáreas, no la necesito. Entonces, aquí me da más seguridad de que por la OMEC me fortalezco mucho más aún, o nos fortalecemos los que tenemos áreas protegidas, mucho más aún ante el mundo. Gracias, don Fernando, por esa reflexión que creo que cierra este espacio mejor que cualquiera de nosotras pudiéramos haberlo hecho. Gracias por la disposición de abrir las puertas de su casa y porque seguimos construyendo acá conjuntamente. Me voy a permitir hacer la cuña de que nuestro próximo espacio de construcción será en nuestra Asamblea General 2026. Estamos muy felices de encontrarnos en este espacio y de que podamos seguir teniendo estas conversaciones frente a frente. Marcela, mil y mil gracias por dedicarnos el tiempo, el espacio y por siempre ser tan generosa con tu conocimiento, que eso sin duda siempre ha sido una característica tuya en la red.
Entonces, mil y mil gracias por este espacio, y a quienes asistieron también agradecerles sentarse con nosotros esta tarde a pensar, a escuchar testimonios y a ver qué reflexiones nos lleva esto a materializar y qué acciones nos planta en ese mapa que también nos habla don Fernando. Entonces, mil y mil gracias. El espacio está abierto para seguir conversando más adelante. Tenemos nuestros canales de comunicación y tenemos siempre disponibilidad de tiempo total para ustedes. Entonces, bueno, qué bonito jueves y qué bonita conversación. Gracias, don Fernando, gracias, Marcela, y gracias a todas las personas que estuvieron. Chao, Marcela. Chao, chao, Isabela. Chao a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Marcela, Fernando, Isabel. Buenas noches. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias. Muy ilustrativo. Muchas gracias, Muchas gracias por estas charlas amenas y esperemos seguir conectados. Feliz noche. Claro que sí. Qué lindo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.